Era una tarde gris y lluviosa cuando Maxwell Price se encontraba en el parque conmemorativo Riverside, con la mirada fija en la sombría lápida de la tumba de su esposa. Elizabeth Price, su esposa durante 15 años, había fallecido en un trágico accidente automovilístico hacía un año. La versión oficial era que perdió el control durante una fuerte tormenta mientras conducía por la costa. El vehículo se hundió en las gélidas aguas, y a pesar de una búsqueda frenética, su cuerpo nunca fue encontrado. Había pasado un año desde aquella fatídica noche, y Maxwell había hecho todo lo posible por seguir adelante, enterrar el dolor en lo más profundo de su corazón y centrarse en su imperio, en su trabajo. Pero no era fácil. Elizabeth había sido el amor de su vida, y cada día sin ella se sentía como una eternidad. De pie ante su monumento, rodeado del aroma de la lluvia fresca y el susurro del viento, a Maxwell le dolía el corazón. Había momentos en los que deseaba poder volver a oír su voz, sentir la calidez de su tacto. Pero la vida había sido cruel, y tenía que aceptar la realidad de que ella se había ido. Mientras permanecía allí, perdido en sus pensamientos, oyó una voz muy suave a sus espaldas. Era débil, casi ahogada por la lluvia. Pero allí estaba. Tu esposa sigue viva. Maxwell se quedó paralizado. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La voz era joven, llena de una calma inquietante que le provocó un escalofrío. A pocos metros de distancia estaba una niña pequeña y delgada, de no más de 10 años. Su ropa estaba empapada por la lluvia, y su sudadera extragrande se le pegaba a su pequeña figura. Parecía fuera de lugar entre la multitud afligida, con los ojos abiertos y serios. El ceño de Maxwell se frunció con confusión, reemplazando el dolor en su rostro. ¿Qué dijiste?, preguntó, con la voz casi en un susurro. La vi, repitió la chica. Tu esposa no murió. Sigue ahí fuera. El mundo de Maxwell se tambaleó. Las palabras resonaron en sus oídos, negándose a tener sentido. Por un momento, pensó que quizá estaba oyendo cosas. Pero la mirada firme de la chica, su seguridad, lo hicieron cuestionarlo todo. No sé quién es usted, pero mi esposa se ahogó hace un año en esa tormenta. No hubo supervivientes, dijo, con la voz temblorosa, entre rabia e incredulidad. Sintió la oleada de emociones que lo invadían, pero se obligó a mantener la calma. La chica dio un paso adelante, con la mirada fija en él. No se ahogó. Escapó. La vi, señor Price. Salió del agua. Estaba cubierta de sangre y asustada. Y entonces se la llevaron. Maxwell apretó la mandíbula. ¿De qué estás hablando? ¿Quién se la llevó? Había un hombre, continuó la chica con su voz apenas un susurro. Tenía un brazo falso, como de plástico. Él estaba al mando. Les dijo que se la llevaran. Lo vi todo. Ella lo miró, con los ojos llenos de una inquietante mezcla de miedo y determinación. La vi. Estaba viva. Maxwell negó con la cabeza, invadido por la incredulidad. No, no lo entiendes. Elizabeth murió esa noche. Se ha ido. Pero la chica se mantuvo firme, su voz cobraba fuerza. No miento. Lo vi. La metieron en una camioneta, señor Price. Se la llevaron. Maxwell la miró fijamente, con la mente acelerada. Los recuerdos de esa noche, el dolor de perder a Elizabeth, las preguntas sin respuesta, todo empezó a resurgir. El cuerpo de su esposa nunca fue recuperado, pero él aceptó la historia. Tenía que hacerlo. No había otra explicación. Pero esta chica decía cosas sin sentido. ¿Cómo podía saber esos detalles? ¿Cómo podía saber de la cicatriz en el brazo de Elizabeth, la que se hizo años atrás en aquel horrible accidente durante la protesta estudiantil? Era un recuerdo que Maxwell casi había enterrado. A Elizabeth nunca le había gustado hablar de ello. Y luego estaba el collar, el que tenía las 2 iniciales grabadas. EP. Elizabeth nunca se lo quitaba. Maxwell sintió que el corazón le daba un vuelco. Espera, dijo,
con la voz apenas audible. Ella siempre llevaba un collar. Un corazón de oro con las iniciales CP. ¿Viste eso? La chica asintió, sin apartar la mirada de la suya. Sí. Y te llamaba. Lloraba por ti. Tenía miedo, pero sabía que podías ayudarla. A Maxwell se le cortó la respiración. Los detalles que la chica describía, la cicatriz, el collar, la voz que lo llamaba, eran demasiado precisos para ser una coincidencia. ¿Será cierto? ¿Podría Elizabeth seguir viva? No lo entiendo, susurró Maxwell, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo sabe todo esto? Lo sé porque estuve allí, dijo la chica en voz baja. Estuve allí la noche en que se la llevaron. La mente de Maxwell daba vueltas. Su esposa había sobrevivido a la tormenta. ¿Pero por qué no lo había contactado? ¿Por qué no había intentado contactarlo? Las preguntas se acumulaban, cada una más confusa que la anterior. La chica se acercó, con los ojos llenos de determinación. No miento, señor Price. La vi. Ella lo necesita. Tiene que encontrarla. Maxwell sintió una oleada de esperanza, pero pronto fue seguida por el miedo. ¿Y si esto fuera una especie de broma retorcida? ¿Y si esta chica solo se lo estaba inventando? Pero, refugiado, algo dentro de él le creyó. No podía explicar por qué, pero sentía una innegable atracción, una necesidad desesperada de encontrar la verdad. Maxwell respiró hondo, intentando serenarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con voz temblorosa. Maya, la chica, respondió con voz tranquila pero firme. Maya Johnson. Maxwell se quedó paralizado. Por un momento mientras el peso de sus palabras lo calaba. Su esposa, el amor de su vida, podría seguir viva ahí fuera. Y él tenía que encontrarla. Tenía que saberla. ¿Verdad? ¿Dónde la viste por última vez?, preguntó Maxwell con voz baja y firme. Maya dudó un momento antes de volver a hablar. En el viejo almacén, cerca del muelle 21. La llevaron allí. Allí fue donde fueron. La mente de Maxwell corría. Muelle 21. Era un viejo astillero abandonado. Cerca del puerto. Conocía el lugar. Estaba aislado, escondido de la ciudad. Tenía sentido. Pero ¿por qué habían llevado a Elizabeth allí? ¿Qué le estaban haciendo? Maxwell apretó el puño. La determinación lo inundó. Tenía que encontrarla. Tenía que saber la verdad, costara lo que costara. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Maxwell y escucharas algo tan increíble? ¿Crees que Maya dice la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Maxwell estaba sentado en la parte trasera de su coche, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba borrosa. Las calles de Nueva York rebosaban de energía. Pero en su interior, se avecinaba una tormenta. Maya Johnson le había lanzado una bomba que no podía ignorar. Su esposa, Elizabeth, podría seguir viva. La idea era absurda, pero algo en las palabras de Maya sonaba cierto. Había una convicción en su voz, una claridad que Maxwell no podía ignorar. Recordó su conversación y cómo describió la noche en que Elizabeth desapareció. La cicatriz en su brazo, el collar, el hecho de que Elizabeth lo hubiera llamado. Nadie fuera de su círculo más cercano conocía esos detalles, ni siquiera la prensa que había cubierto el caso extensamente. Maya era una desconocida, una niña de la calle, pero su conocimiento de la vida de Elizabeth era escalofriantemente preciso. Muelle 21, murmuró Maxwell en voz baja. Era un viejo y ruinoso almacén cerca del puerto, el tipo de lugar al que nadie se atrevía a ir. Había estado abandonado durante años, usado principalmente por pescadores locales como almacén. Pero recientemente, habían corrido rumores sobre actividades ilegales que ocurrían allí. Parecía el lugar perfecto para esconder algo o a alguien. Miró por el retrovisor y vio el reflejo de su asistente, Radley,
quien había estado callado desde que salieron del parque conmemorativo. Bradley tenía una mente aguda y podía ver la duda en su rostro. «Sé que no lo crees», dijo Maxwell en voz baja. «Pero necesito comprobarlo. La historia de Maya. No tiene sentido, pero hay algo que me dice que vale la pena investigarla». Bradley asintió lentamente, ajustándose la corbata mientras se giraba para mirar a Maxwell. «Confío en tu juicio, pero esto es una búsqueda inútil. Una chica aparece diciendo haber visto a tu esposa, y ahora vas tras un viejo almacén». Maxwell se volvió hacia él, con la mirada endurecida. «Elizabeth es el amor de mi vida. No voy a dejar que un rincón oscuro de esta ciudad se la trague sin averiguar qué pasó. Necesito saber la verdad». Bradley suspiró, reclinándose en su asiento. «De acuerdo, iré contigo, pero no harás esto solo». Maxwell asintió brevemente, agradecido por su lealtad. «Vayamos al muelle 21. Ahora, mientras la camioneta negra se detenía en el muelle 21, el corazón de Maxwell se aceleraba. El lugar estaba aún más desolado de lo que recordaba. El aire olía a agua salada y descomposición, y el sonido distante de las olas rompiendo contra el muelle hacía que el inquietante silencio fuera aún más inquietante. El almacén se alzaba frente a él, oscuro y amenazador. Sus ventanas rotas y su estructura metálica oxidada le daban un aspecto abandonado durante décadas. Sin embargo, Maxwell sabía que las apariencias engañaban. Salió del coche. Sus pasos resonaban en el hormigón agrietado mientras Bradley lo seguía de cerca. La respiración de Maxwell se entrecortaba. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había visto Maya? ¿Por qué alguien se llevaría a Elizabeth? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Al acercarse a la entrada, el teléfono de Maxwell vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de un número anónimo. «Saben que vienes». La palabra le provocó un escalofrío. ¿Cómo sabían que Maxwell recorrió el almacén con la mirada, con los pelos de punta? Podía sentir miradas sobre él, aunque no pudiera verlas. La sensación de peligro era palpable, y se le erizaron los pelos de la nuca. «Mantente alerta», le susurró Maxwell a Bradley, quien asintió, rozando instintivamente con la mano el arma oculta bajo la chaqueta. Se acercaron hasta llegar a la puerta entreabierta del almacén. Maxwell la abrió con un crujido, revelando un interior tenuemente iluminado. El aire en el interior era denso, viciado y sofocante. El sonido distante de la maquinaria resonaba por el espacio, y los ojos de Maxwell escudriñaban. Escudriñaba las sombras, buscando cualquier señal de movimiento. «Quédate detrás de mí», le susurró a Bradley. Se movió con cautela, sus pasos amortiguados por el suelo polvoriento. A medida que se adentraban en el almacén, los sentidos de Maxwell se agudizaban. Cada crujido de las tablas del suelo, cada crujido, le aceleraba el corazón. No podía quitarse la sensación de que alguien o algo lo observaba. De repente, un ruido llegó desde el otro extremo de la habitación. Maxwell se quedó paralizado, indicándole a Bradley que se quedara atrás. Su mente daba vueltas. ¿Les habrían tendido una trampa? ¿Estaban cayendo en una trampa? Avanzó sigilosamente, con la mano en el arma a su costado, listo para cualquier cosa. Al llegar a la esquina, se giró rápidamente, pero lo que vio lo detuvo en seco. Un hombre con un abrigo largo estaba allí de espaldas a él. Maxwell apenas podía distinguir sus rasgos en la penumbra, pero algo en la figura le resultaba familiar. El corazón le dio un vuelco. Latido. Al darse cuenta de que el hombre tenía un brazo protésico igual al que Mia le había descrito. El hombre se giró lentamente, con una sonrisa burlona en los labios mientras miraba fijamente a Maxwell. «Señor Price, lo estaba esperando». A Maxwell se le heló la sangre. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz temblorosa, mezcla de miedo e ira. El hombre rió entre dientes y dio un paso lento hacia adelante. «Ha estado buscando la verdad». «¿Verdad? Bueno,
La ha encontrado. Maxwell apretó el arma con más fuerza. ¿Dónde está? ¿Dónde está Elizabeth? La sonrisa burlona del hombre se ensanchó. Está justo donde debe estar, a salvo, pero eso no significa que vaya a volver contigo. El pulso de Maxwell latía con fuerza en su pecho. Las palabras del hombre fueron como un golpe en el estómago. ¿Qué quiere decir?, preguntó, con la voz temblorosa, con una mezcla de confusión y miedo. Antes de que el hombre pudiera responder, Bradley se movió con rapidez, le quitó el arma de la mano y lo obligó a caer al suelo. Maxwell se abalanzó sobre él, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Dónde está?, preguntó de nuevo, con los ojos encendidos de furia. El hombre rió, forcejeando contra el agarre de Bradley. Es demasiado tarde. Nunca la encontrarás. Ya se ha ido. Justo cuando Maxwell estaba a punto de exigir más respuestas, el sonido de las sirenas resonó desde la calle. A Maxwell se le encogió el corazón. Alguien les había avisado. Se les había acabado el tiempo. Maxwell se giró hacia Bradley, con el rostro endurecido por la determinación. Vámonos. Tenemos que encontrarla ya. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes a medida que el corazón de Maxwell se aceleraba. Su mente, aún aturdida por el encuentro con el misterioso hombre, luchaba por comprender lo que acababa de suceder. La verdad estaba tan cerca, pero se alejaba cada segundo. Bradley seguía agarrando al hombre, maldiciendo en voz baja. Pero Maxwell no podía permitirse perder ni un segundo más. ¿Dónde está?, preguntó Maxwell una vez más, con voz feroz, pero su desesperación crecía con cada respiración. El hombre volvió a sonreír con sorna, como si encontrara algo de humor negro en el sufrimiento de Maxwell. ¿De verdad crees que es tan fácil? Has estado buscando en todos los lugares equivocados. No está perdida. Te ha estado esperando, pero no de la forma en que crees. La mente de Maxwell daba vueltas, esperándome. ¿Pero qué significaba eso? ¿Sería cierto que Elizabeth había estado viva todo este tiempo, escondida a plena vista? ¿O este hombre solo estaba jugando con él, intentando quebrantar su determinación? El sonido de pasos acercándose resonó por el almacén, y el instinto de Maxwell le gritó que se moviera. Sin decir ni una palabra más, apartó al hombre de un empujón y le hizo un gesto a Bradley. «Sácalo de aquí. Tenemos que irnos ya». Bradley no dudó. Arrastró al hombre hacia la salida, recorriendo la habitación con la mirada en busca de más amenazas. Pero Maxwell ya no pensaba en él. Sus pensamientos estaban consumidos por la única pregunta que lo había estado atormentando desde las palabras de Maya. ¿Dónde está Elizabeth Maxwell? Y Bradley salió rápidamente del almacén y se adentró en la noche. La lluvia había parado, dejando tras de sí una neblina que se aferraba a las calles de la ciudad. Maxwell respiraba entrecortadamente, su mente seguía funcionando a toda velocidad. Había demasiadas piezas del rompecabezas, demasiadas preguntas y pocas respuestas. ¿A dónde vamos?, preguntó Bradley, rompiendo el silencio. No lo sé, admitió Maxwell con la voz cargada de cansancio. Pero necesito encontrarla. Necesito verla con mis propios ojos. Está ahí fuera. Está viva. Bradley lo miró con expresión indescifrable. No sé si creerlo, pero estoy contigo. La encontraremos, Maxwell. Te lo juro. El coche aceleró por las calles brumosas en dirección a una zona de la que Maxwell apenas había oído hablar, de un antiguo centro de investigación cerrado cerca de las afueras de la ciudad. No estaba lejos del Muelle 21, donde habían rastreado por primera vez al misterioso hombre. Algo en el lugar, en la forma en que había actuado el hombre, le hizo pensar a Maxwell que era donde todo encajaría. Al acercarse a las instalaciones, Maxwell sintió una mezcla de temor y esperanza. El edificio se alzaba a lo lejos, silencioso y oscuro, sin nada más que el sonido del viento susurrando entre los árboles. La mente de Maxwell daba vueltas. Este era el lugar. Su instinto le decía que estaban cerca.
Se detuvieron en la entrada y Maxwell salió del coche, sintiendo el aire fresco de la noche en la piel. Bradley lo siguió de cerca y juntos se acercaron al viejo edificio. La puerta estaba cerrada, pero Maxwell no lo dudó. La abrió de una patada con una fuerza que incluso lo sorprendió a él y entraron. El aire dentro era viciado, cargado con el olor a polvo y metal. El leve zumbido de la electricidad zumbaba en el cielo mientras avanzaban por los oscuros pasillos. Cuanto más avanzaban, más familiar le parecía el lugar. Era como un laberinto, cada esquina se convertía en algo nuevo. Pero la concentración de Maxwell no flaqueó. Y entonces, justo cuando llegaron al último pasillo, Maxwell se detuvo en seco. Allí, sentada en un escritorio en el rincón más alejado de la habitación, estaba Elizabeth. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, su cabello rubio platino brillaba en la penumbra. Maxwell se quedó sin aliento. Se veía diferente, más pálida, más delgada, pero era inconfundiblemente ella. Su corazón se aceleró, y antes de que pudiera decir una palabra, ella levantó la vista lentamente, fijándose en él. Las rodillas de Maxwell casi cedieron. Elizabeth, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Ella se levantó lentamente, dando unos pasos vacilantes hacia él. Maxwell. Su voz era ronca, pero su sonido era todo lo que necesitaba oír. Extendió la mano hacia ella, y ella se desplomó en sus brazos, abrazándolo con fuerza como si temiera que desapareciera. Las lágrimas llenaron los ojos de Maxwell mientras la abrazaba, su mente aún intentando procesar la realidad del momento. Estaba viva. Ella había estado viva todo este tiempo, escondida de él, de todos. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no se había acercado? Lo siento, susurró contra su pecho. Nunca quise dejarte. Pero había cosas que no podía explicar. Maxwell se apartó un poco para mirarla a la cara. Sus ojos estaban llenos de miedo, arrepentimiento, pero sobre todo, amor. El amor que había extrañado durante tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no volviste conmigo? Elizabeth dudó, con las manos temblorosas mientras se secaba una lágrima. Intentaron silenciarme, Maxwell. Lo que descubrí sobre la red. La gente involucrada en el tráfico. Iba a exponerlos, pero no quisieron. Fingieron mi muerte. Se aseguraron de que permaneciera oculta, para que no pudiera hablar. Pero no pude alejarme de ti. Nunca quise hacerte daño. Simplemente no sabía cómo salir. A Maxwell le dolía el corazón al escuchar su historia. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ahora todo tenía sentido. La extraña desaparición, el silencio, el miedo en sus ojos la última vez que hablaron. No fue solo un accidente fortuito. Era parte de algo más grande, algo peligroso. Pero ella había sobrevivido. Había luchado para mantenerse viva por él. Lo siento mucho, susurró Elizabeth Maxwell, acercándola más. Arreglaremos esto juntos. Ahora estás a salvo. Estás en casa. Y por primera vez en un año, sintió que el peso del mundo se le quitaba de encima. Habían pasado por tanto, habían perdido tanto, pero ahora podían reconstruir. Podían luchar contra las fuerzas que habían intentado separarlos. Mientras Maxwell y Elizabeth permanecían juntos, el peso del año pasado pareció desvanecerse. Habían soportado un dolor inimaginable. Pero ahora, en este momento de reencuentro, había esperanza. Con Maya a su lado y la verdad finalmente saliendo a la luz, sabían que su lucha estaba lejos de terminar. Pero juntos eran imparables. En esa habitación silenciosa, con el mundo exterior aún incierto, Maxwell miró a Elizabeth con el corazón lleno. Apenas estamos empezando, susurró. Y al amanecer, comenzó un nuevo capítulo, uno donde el amor, la verdad y el coraje los guiarían a través de cualquier desafío que les aguardara. ¿Qué te pareció el viaje de Maxwell y Elizabeth? ¿Cómo te hizo sentir su historia? ¿Y desde dónde lo ves? Cuéntanos en los comentarios.
Nos encantaría conocer tu opinión y conectar contigo. Gracias por vernos.